Ok, creo que ya está. Ya somos 31. Y pues bueno, vamos a continuar con lo que estábamos. Déjenme compartir pantalla. Si llega alguien más que nos avise, de favor, nada más. Ahí ustedes chéquenle y me avisan si llega alguien más para darlo de alta. Y pues bueno, vamos a comenzar de nuevo con lo que es. Estábamos con el libro de Estaciones Eléctricas Prácticas. Ok. Ya está cambiando su pantalla, ¿no? Supongo que está apareciendo ya lo que son las páginas del libro. Lo que estábamos viendo en la clase anterior. De lo que llevábamos visto, ¿hay alguna duda? Ninguna. Digo, ha sido poco, tampoco ha sido gran cosa, pero como para saber qué estamos viendo. Ok, bueno. Seguimos con canalizaciones. Estábamos viendo el tubo flexible, el PVC, el naranja, el que se utiliza normalmente en todas las instalaciones. Y ahora llegábamos para lo que es el tubo conduit flexible de acero. Dice, fabricado a base de cintas de acero galvanizado y unidas entre sí a presión en forma helicoidal. Se compra por metro. Este es el que viene, es el flexible, igual viene como si fueran arillos de acero y el cual se puede doblar y esas cosas, bueno, no doblar, perdón, se le puede dar una curvatura y bla, bla. El detalle de este también, como les comentaba yo con el flexible de PVC, es que en el momento que tenemos que cablear, es un pleito meter la guía y que podamos meter ya después los conductores. Entrando la guía ya es fácil, pero si por ahí hubo algo que se chupó, se dice, se achicó la sección por donde pasa la guía, cuesta trabajo. Entonces, de por sí, los bordes de este tipo de tubo se complican el que la guía vaya ingresando. Entonces, imagínense si llegara a tener un área en donde está comprimida o apretada o aplastado, y pues lógicamente eso nos provoca que no entre la guía con facilidad. Dice, por su consistencia mecánica inmutable y flexibilidad proporcionada por los anillos de acero en forma helicoidal, se utiliza en la conexión de motores eléctricos y en forma visible para amortiguar las vibraciones, evitando se transmitan a las cajas de conexión y de estas a las canalizaciones. De estos sí hay ejemplos. Bueno, déjenme ver si viene algún ejemplo de cómo es. Ya ustedes lo han de conocer. Y sí, como menciona aquí la teoría, este se utiliza más que nada para cuando son hacer llegar los cables a un motor o en una máquina. Se utiliza este tipo de tubería por la flexibilidad que tiene para dar curvaturas. Déjenme ver, en el otro creo que sí viene. Aquí en descargas, guía práctica para el cálculo. ¿No es? Para que lo vayamos viendo, lo vayamos conociendo. Sí. Okay, lo ven. Tubo con metálico flexible. Ahí está la tubería flexible de acero. Tiene esas características. Y aquí nos está mostrando cómo es que se llega a ensamblar con una caja, dígase chalupa o caja cuadrada. Sí, tenemos ese tipo de cople para anexar una longitud mayor. Aquí se ve un poco más Profe, a detalle. Foto. Diga. ese tubo es el que usan, no, bueno, no, creo que es el que va de la mufa al medidor de CFE, ¿verdad? ¿O es diferente? No es diferente. Sí es diferente, pero no es que va de la mufa en la instalación de CFE. Este se utiliza más que nada para proteger ciertos cables que van a ir a la intemperie, que van a ir hacia el aire, pero que no estén en contacto con otras áreas y mucho menos con el humano. Entonces se coloca este tipo de tubería y la practicidad de él es que pues si necesitamos hacer alguna curvatura o algo, la misma flexibilidad del tubo nos lo permite y no habría que hacer ningún doblez ni nada por el estilo. Esto lo que también ayuda es que esa flexibilidad, si nosotros llegáramos a mover, por ejemplo, es un motor y el motor lo llegamos a mover en cuanto a un poco de posición, la flexibilidad del mismo tubo permite que no hagamos ningún ajuste en el tubo.
sino nada más movemos el motor, que no sea mucha la variación en cuanto a longitud, porque lógicamente tiene una longitud máxima este tubo. Mientras no se afecte mucho esa longitud, se puede mover el motor y no hay problema. La tubería va a absorber esos esfuerzos y los cables ni siquiera van a sentir nada. Entonces, para eso más que nada se utiliza este tipo de tubería. Es para intemperie, para cables que van a ir para conectar una máquina a cualquier máquina, pero que deben de ir protegidos por cualquier situación. ¿Sí me expliqué? Sí, profesor, muchas gracias. No, de nada. Ok, esto vemos los diferentes tipos de conectores que puede haber para conectar este tipo de tubería. Hay este conector deslizable a 90 grados es cuando la tubería llega por la parte superior de la caja, pero no hay mucha área para dar una curva. Entonces no se forza el tubo, porque les digo que cuando se forza, pues lógicamente la sección transversal se disminuye y pues cuesta trabajo meter los cables de alimentación. Entonces se utiliza este tipo de conectores de a 90 grados para no forzar el tubo flexible. Y pues bueno, aquí vemos hay coples, hay conectores, y todos estos se ocupan para este tipo de tubería. Aquí vemos otros tipos de conectores, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos sirve para este tipo de tubería. Vamos a seguir con el siguiente, con el libro que estábamos. Uf, este no. Es este de acá. Ok. Dice, el siguiente sería tubo conduit de acero esmaltado. Hay de dos tipos, de pared delgada y de pared gruesa. El de pared delgada, no sé el calibre de la lámina que se utiliza para poder tener este tubo, pero para hacerle el acoplamiento con cajas y eso, normalmente lleva conexiones con que se mete una cuerda a la caja y por medio de una contra se sujeta y se hace una presión entre el cople y el tubo para que se quede sujeto. No hay otra forma de sujetarlo. Sujetarlo a la pared, bueno, ahí con abrazaderas y todo lo demás. El de pared gruesa, sí, ese de pared gruesa se le puede hacer cuerda y los coples o nipples o los conectores tienen también esa cuerda y pues nada más cosa de enroscarlo y ya quedaría fijo. Entonces sería la ventaja del pared delgada contra el pared gruesa. Dice, la unión de tubo a tubo se realiza por medio de coples sin cuerda interior que son sujetos solamente a presión, lo que le está comentando. La unión de los tubos a las cajas de conexión se hace con juegos de conectores. El de pared gruesa, su pared es lo suficientemente gruesa, trae de fábrica cuerda en ambos extremos y puede hacerse en obra cuando así se requiera. Cuando la unión de tubo a tubo es con coples de cuerda interior y la unión de los tubos a las cajas de conexiones con juegos de contras y monitores. La continuidad mecánica de las canalizaciones es 100% efectiva. Continuidad mecánica se refiere a que no va a haber los esfuerzos, toda la tubería que esté conectada por nipples, coples y eso, va a tener la misma soporte de esos esfuerzos mecánicos a los que se someta. Por eso dice que es 100% efectiva. En ambas presentaciones de pared delgada y pared gruesa se fabrican tramos de 3.05 metros de longitud. Para cambio de dirección a 90 grados se dispone de codos de todas las medidas. Usos en lugares en los que no se exponga altas temperaturas, humedad permanente, elementos oxidantes, corrosivos, etc. Déjenme, no trae imágenes. En el otro tenemos imágenes. Vámonos al otro para que lo podamos ver. Ok. Entonces, tubo con filo metálico, PVC, es el tubo de polietileno. Aquí, estas son las cajas. No, estamos hablando de cajas. Este es el chequeador que estábamos viendo en la clase pasada. Y pues, bueno, déjenme ver si aquí viene muestra el tubo de pared delgada. Los tipos de conectores son muy parecidos a estos. Aquí está. Aquí debe estar arriba. Ok. Ok, en este caso, aquí están las formas de... Aquí viene entonces. Ok, tubos metálicos, rígido, pared gruesa, tubos conduit metálicos. Ok, entonces aquí viene lo que es. En el de pared gruesa, esa va a ser la característica que vamos a ver,
que su pared esta es lo suficientemente gruesa como para poder contener cuerda en los extremos del tubo. Ya vimos que estos tubos son de 3 metros, 3.05 metros de longitud. Entonces, así cada que vayan a comprarlos, así se pueden pedir. Y vean, se fabrican en diámetros desde media pulgada hasta 6 pulgadas. Esos de 6 pulgadas en ocasiones se utiliza en instalaciones subterráneas, pero siempre y cuando estén libres de humedad. Ahorita ya vimos en el otro libro las características que tiene que tener. Aquí vemos, el de pared delgada no tiene roscas, no tiene, la pared del tubo no es lo suficiente como para que tenga algo de rosca, de verdad no se puede, es mínima. En este lo que se hace es los conectores y los nipples que se colocan donde se sujeta a pura presión. A pura presión se le hace una marca para que no se mueva, trate de no moverse. La ventaja del pared gruesa es que se le hace cuerda y pues ya con la cuerda queda sujeto a tanto nipples, coples y todo eso. Volvemos a lo mismo, se fabrican en diámetros desde hasta 4 pulgadas, decía ya 6 pulgadas. Oh, permítanme. Profesor, disculpe, Diga. disculpe, tengo una compañera en sala de espera, ¿cree que la puedo aceptar? Sí. Gracias. Sí, no, de qué, ustedes, gracias por avisarme. Son 4. Ok, ya están ahí adentro los 4. Vamos a regresar a lo que son instalaciones, ¿no es cierto? Descarga. No sé por qué se cerró ese guía práctica, pero bueno. Entonces, les decía, aquí dice que no deben de usarse a la intemperie en lugares con condiciones corrosivas severas, en lugares mojados donde la canalización está expuesta a la entrada de agua. ¿Sí? Entonces, eso es donde no tenemos que colocar este tipo de tuberías. Porque son de acero, pero no son de acero inoxidables. Son de acero común y corriente. Entonces, si lo dejamos en un área donde haya mucha humedad, lógicamente se va a empezar a oxidar y se va a dañar. Aquí vemos algunos tipos de conectores para poder sujetar los tubos, los de pared delgada. Ven, algunos tienen tornillos, otros no traen tornillos, otros les digo, a presión se hace una muesca y con eso se puede trabar el tubo de pared delgada. Estos son para sujetarlos a la pared, al muro, al techo, al piso, ahí ya ustedes dependiendo. Y estos son los de pared gruesa, en donde vemos que tiene lo que es la cuerda, vemos cómo están lo que son los acoplamientos, que tienen cuerda interior, y los nipples que van conectados a las cajas que también traen cuerda. Estos vienen de 3.05, pero digo, no necesariamente, ahí ustedes pueden cortar. Y en un momento determinado que trabajen con pared delgada, este es un doblador, un aparato manual, en el cual ahí nos indica más o menos cómo ir dándole el doblez, de acuerdo a los grados que se requieran. No necesariamente todos los dobleces que se le tenga que hacer a este tubo tienen que ser exactamente 90. Puede ser menor. Realmente aquí, cuando ya se hace una instalación con este tipo de tubería, para cuando se va a hacer llegar el tubo a la caja, se tiene que hacer un doblez, una S, para que se pueda entrar perfectamente a la caja y no se quede separado de la pared. Estos que estamos viendo ahorita son bancos de trabajo donde se puede sujetar el tubo. Es una prensa, se sujeta firmemente el tubo y por medio de una terraja, le llaman, o tarraja, los dos nombres son válidos, se le puede hacer cuerda a este tipo de tubo, solamente al de pared gruesa. Y entonces, por ejemplo, ustedes querían un tubo de menor longitud al de 3 metros que se venden normalmente, que ya es poco lo que se usa este tipo de tubería, pero bueno, si requieren de menos longitud, se corta y se le hace cuerda por medio de estas terrajas. Se tienen dientes en donde que vienen con el número, con la misma especificación del número de dientes que debe traer el tubo, y con esto se logra hacer la cuerda y con esto pues ya podemos hacer sujeciones ¿sí? Les decía, por ejemplo aquí, vean que no hay dobleces, todos sean de 90, hay 45, hay de menos, de más, depende las necesidades de la instalación. Pero cuando nosotros hacemos llegar el tubo hacia la caja, el chiqueador de la caja no está exactamente al ras del muro. El chiqueador está a una altura de más o menos 1/4 de pulgada separado del muro.
Si nosotros no le hacemos una pequeña curva a ese tubo va a provocar que la caja o se separe del muro o que el tubo esté separado del muro y entonces sujetarlo por medio de abrazaderas va a ser muy, muy difícil. Entonces le tiene que hacer un pequeño doblez para poder hacer llegar un doblez en tipo S, pequeño, corto, para poder hacerlo llegar a la caja. Encontrar la caja para que vean la separación que tiene el chiqueador. Aquí lo vemos. No, aquí está. Bueno, más o menos se ven esto. Aquí se ve. Vean, tiene un espacio entre lo que es la pared que recarga contra el muro y el chiqueador. Entonces, si nosotros no hacemos ese doblez pequeño al tubo, les digo, colocamos el tubo y el tubo queda separado de la pared y entonces sujetarlo con una abrazadera, pues lógicamente es muy difícil. Algunos lo hacen, pero la abrazadera queda toda deforme, el tubo se le da una cierta ángulo cuando queremos forzarlo, que se pegue a la pared, y todo provocado porque no haberle hecho ese pequeño doblez para hacerlo llegar a la caja. Así es como se maneja este tubo de pared gruesa o pared delgada. Déjenme regresar a lo que son instalaciones eléctricas. Ok. También hay tipo conduit de acero galvanizado. Este también ya es muy raro, creo. Todavía el otro es el de acero normal. Sí es fácil encontrar en algunas instalaciones. El galvanizado era antes un poco de más uso. ¿Cuál era la ventaja? Que sí podría trabajar en ambientes húmedos, sí podría estar en contacto con, soporta ese tipo de condiciones, pero bueno, vamos a leer lo que dice. En sus presentaciones de pared delgada y pared gruesa reúnen las mismas características del tubo conduit de acero esmaltado en cuanto a espesor de paredes, longitud de los tramos, forma de unión y sujeción. El galvanizado es por inmersión, que le proporciona la protección necesaria para poder ser instalados en lugares o locales expuestos a humedad permanente, en locales con ambientes oxidantes o corrosivos, en contacto con aceites lubricantes, gasolina, solventes, etc. Entonces aquí vemos cuál es el que necesitamos. Si nuestra instalación va a ser externa, va a ser en intemperie, o sea que no va a llevar protección de una losa, de un techo, pues lógicamente, si nuestro ambiente es húmedo, pues lógicamente utilizaremos tubo de acero galvanizado. Si no tiene humedad, si está libre de humedad, de agentes corrosivos, pues podemos utilizar el de acero esmaltado, y ya ustedes eligen cuál será, si el de pared delgada o el de pared gruesa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Aquí ya vimos tipos, ahorita algunos tipos, ya vimos características y cuáles son el uso que se le puede dar a ellos. ¿Alguna duda? Para el uso del tubo conduit, pero de pared gruesa, ¿cuándo lo deberíamos usar? Cuando los esfuerzos mecánicos a los que van a ser sometidos las instalaciones sean muy grandes, porque ese tubo me da ay, lo decía acá arriba, una protección mecánica demasiado grande, en donde puede ser sometido a esfuerzos y no pasa nada. Déjenme ver. Aquí está. El que estoy colocando casi en medio de la pantalla. Dice, con la unión de tubo a tubo con coples de cuerda, hacia los últimos, en el tercer renglón, la continuidad mecánica de las canalizaciones es 100% efectiva. Soporta muchos esfuerzos mecánicos. Entonces, cuando su instalación vaya a ser sobre esfuerzos mecánicos, o sea, en el momento que ustedes vayan a cablear, son muchos los conductores que van a ir dentro de esa tubería, pues lógicamente este tipo de pared gruesa me da esa rigidez mecánica que necesito cuando voy a someter a esfuerzos cuando esté cableando. ¿Sí me expliqué? Sí, creo que sí. Profe, otra Profesor, cosita. diga. A ver, yo sabía que no podíamos mantener la tubería completamente llena de cable. Más o menos, Exacto. sí, pero no sé qué porcentaje más o menos debería estar llena como máximo. Más adelante la iba a manejar, pero no importa, ya salió el tema. Se llama un factor de relleno y se dice que el factor de relleno en una instalación eléctrica
adecuada tiene que ser del 40% de la sección de la tubería, de la canalización. Eso, el 40% sea considerado lo que son las secciones de los conductores. Y el 60% restante tiene que ser aire. Entonces, el factor de relleno, apúntenlo, ahí tienen, ese es un dato importante. Más adelante se iba a mencionar, pero ya salió el tema y que bueno, ese es un dato importante. Una instalación adecuada en la sección transversal de las canalizaciones, la sección que ocupan los conductores debe de ser del 40% y 60% debe ser aire. Ok, ahí está, compañero, lo que preguntaba. Muchas gracias, profesor. No, ¿de qué? No, son datos que lógicamente ustedes tienen que tener presentes para cuando hagan una instalación. Cuando vean que el conductor lleva más, ocupa más la sección de los cables, ocupa más del 40% de la sección del diámetro de la tubería, pues hay que pensar que a lo mejor ahí o se calculó mal o se ha ido metiendo más conductores, a veces por la necesidad de, pero por cuestiones de norma, ¿sí? Normas oficiales mexicanas, se debe de cumplir el factor de relleno y entonces es del 40%. Ok, Profe, ¿y diga. a qué se debe que solamente podamos utilizar el 40%? Ok, una buena pregunta también. A través, y perdone, yo sé que es grosería, es mala educación contestar una pregunta con otra pregunta, pero casi lo manejo así para que ustedes mismos vayan encontrando por medio de análisis por qué se hace, por qué se manejan ese tipo de condiciones. Ok, adentro de la canalización, ¿qué va a ir? Conductor Conductores. ¿Conductores de qué material? de cobre. De cobre, con un aislante para que no surjan arcos eléctricos entre los varios conductores que van a ir. Ok, ese conductor de cobre, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a conducir? Corriente. Corriente eléctrica, así como lo dice, así como que, ay, corriente. Ok, No, perdón. no se preocupe, no se preocupe, es algo normal. Esa corriente eléctrica, ¿qué le va a provocar al conductor? Que se caliente. Ándele. Y si se calienta y está todo saturado de conductores, ¿qué puede pasar con el aislante? Se Se puede deshace. degradar. Ujú. Se degrada, empieza a tener mayor temperatura, absorber temperatura de los demás conductores, empieza a perder propiedades físicas y con eso, pues lógicamente puede surgir algún accidente. Entonces, ahora ya queda más claro por qué tiene que ser de un 40% del factor de relleno. Pero el aislante del plástico ya es autoextinguible, ¿no? Como en todos. Vamos a ver diferentes tipos de aislante, vamos a ver el TW, el THW, qué condiciones soporta y todo esto va a ir, dependiendo del tipo de aislante, también va a depender de la potencia que demande el sistema. Por ejemplo, digo, son datos que más adelante iba a soltar, pero no importa que se digan ahorita. Cuando la instalación lleve más de 100 amperes en la conducción de corriente, se van a tener que utilizar cables THW porque ese aislante soporta más temperatura provocada por el paso de corriente. Cuando la potencia de consumo demande menos de 100 amperes, el conductor y el tipo de aislante que se va a utilizar va a ser TW porque se está condicionado a soportar menos temperatura. Cada uno de esos vamos a ver, o sea, no se preocupe, más adelante vamos a ver que hay aislantes TW, THW, binanel, y esos nos dan ciertas características sobre el aislante del conductor, y esas características nos van a permitir decir, ok, si yo trabajo con menos de 100 amperes, le puedo meter un TW, le puedo meter un THW, es mucho mayor protección, de acuerdo, es más caro, ese es el único detalle. Entonces, cuando hagan una instalación, ustedes cuando van a la ferretería, a ver, necesito un rollo de cable, ok, pues a ver, tengo que es Condumex y le sale el rollo, le sale en 1200 en la torre. ¿Y tienes otras? No, pues sí, tengo que es el Tepeyac, tengo que sí usa, y usa es más o menos de los buenos también, pero bueno, hay unos muy baratos, Tepeyac, y hay otra marca por ahí que no recuerdo el nombre, y que le dicen, ¿y cuánto vale? No, pues te vale 700 pesos, en la torre son 500 de diferencia.
Y en economía dices, híjole, pues ¿cuál me llevo? El Condumex me puede proteger un poco más, el cobre que tiene interno es de mayor calidad, pero híjole, ahorita no me alcanza para ese. El Tepeyac, bueno, pues me alcanza para el Tepeyac, es más barato, el cobre no es tan de buena calidad como el del Condumex, pero ahí entra ya economía. Y al entrar economía, ok, tengo el Tepeyac con TW, con THW, con Vinanel, con cuál quieres. Ah, no, pues el mejor aislante. Ah, no, espérame, entonces te sube este costo, el de menor aislante, pues sale en este costo. Y ahí entra economía. Pero bueno, son condiciones que hay que tomar en cuenta. ¿Sí me expliqué? Ok, perfecto. Muchas gracias, sí. No, de que hagan preguntas así, porque luego hay información que yo me quedo, pero que más adelante puede que la dé, o sea, tampoco quiere decir que nunca se las iba a decir. Sí, todo va conforme vamos avanzando en el libro, pero pues yo agradezco que pregunten porque es información que más adelante nos va a servir y que ya cuando menos cuando yo la vuelva a repetir, ustedes ya tienen una noción de lo que estoy hablando. Ok, seguimos. Pues Profe, bueno, ya a vimos, raíz de diga, esto también me salió una duda. diga. Ahorita que estábamos viendo lo del factor de relleno y todo eso, comentó de que es posible de que el aislante se degrade o pues yo también creo de que pierda conducción el cobre, ¿no? ¿Cada cuánto es necesario o es recomendable que se haga un cambio de instalación bueno, pues en este caso en una casa hogar? Mientras, mientras usted no sobrepase las características que el fabricante le da en cuanto a condiciones de trabajo, dígase conductores, dígase elementos de control, contactos, apagadores, mientras usted no sobrepase o sobredemande esas características, la instalación puede estar ahí de por vida. Ah, de acuerdo, muchas gracias. Sí, sí, en ocasiones, por ejemplo, mire, van a ver ustedes, conforme el análisis que tengamos de la asignatura, cuando empecemos a plasmar ya en nuestro plano estructural, qué vamos a colocar, cuántas luminarias, cuántos contactos, cuántos apagadores, vamos a ir viendo que, por ejemplo, al hacer el análisis de qué tipo de conductor en cuanto al calibre, casi los cálculos nos van a dar un calibre 12, pero la norma nos dice que de preferencia, si es una fase, el calibre menor que le podemos meter en una casa de habitación es 10, por las características que ofrece el calibre 10. Entonces, les digo, aquí es economía, en ocasiones voy por un cable 10, oiga, ¿cuánto sale el rollo del cable 10? Ah, no, pues tanto. Ay, en la torre. Y el de 12, ah, no, pues baja, son 200, 300 pesos de diferencia. Y pues en ocasiones de economía dice, pues me llevo el 12, pero yo sé que ese 12 va a soportar menos corriente al estar trabajando al 100% de su capacidad, ¿sí? Y entonces, pero mientras el 12 me soporta aproximadamente, lo máximo que creo que puede soportar son 40 amperes, me parece, 45 por ahí. Pero mientras yo no llegue a esos 45, mientras yo la instalación que tenga, las máquinas que coloque o el equipo que coloque eléctrico, trabaje 25, 30 amperes, 40 amperes, no sobrepase yo lo que lo que el fabricante me dice que soporta al trabajar al 100% de capacidad, no hay problema, puede seguir trabajando. En el momento que yo le demande de más, entonces espérame tantito, ahí sí, a ver cuánto más le demandé porque quiero ver qué tanto lo afecté al cable. Y si yo ya afecté al cable, entonces sí lo que dice usted, señorita, necesito hacer un análisis de ver qué fue lo que pasó. A lo mejor cambié maquinaria y no me di cuenta que el motor que llegó con la maquinaria es de mayor potencia y que demanda más corriente. Y de momento pues jaló. ¿En dónde se va a notar cuando empezamos a demandar más? Cuando los interruptores termomagnéticos, las pastillas negras, se boten de repente. Se botó. Oye, ¿no pues, qué pasó? No, pues estuvo un corto, no. El motor, ¿cómo está de temperatura? No, pues sí, está un poco más caliente. Ok, entonces empezamos a hacer el análisis. Es que este motor que creen que lo cambiamos, mantenimiento lo cambió, pero no avisó. Este es de mayor potencia, por lo tanto consume más corriente y en la torre. Entonces mi cable ya no, posiblemente ya no es el adecuado. Me lo avisó ya mi termomagnético que estoy demandando más corriente. Entonces necesito ver si mi cable es el correcto para eso. Ok, ¿sabes qué? Que sí, no hay problema, el cable que tienes sí soporta esa corriente. Sí, no, que creen que no. Por eso se está botando el térmico, porque la temperatura se está aumentando en demasía. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que cambiar entonces ese cable
para que te soporte ahora las nuevas condiciones del nuevo equipo que se le conectó. A ver si más o menos le di una idea general de lo que me preguntaba, señorita. Sí, profesor. Muchas gracias. No, de nada. Ok. Bueno, entonces van saliendo cositas y que bueno, agradezco porque de verdad son cosas que en la vida real les van a pasar. Lo que viene aquí en el libro, teoría, como siempre lo hemos manejado, pero ya cuando empezamos a trabajar con la vida real es cuando dicen la torre y esto no venía en el libro, ¿qué hago ahora? Ah, bueno, pero yo ya más o menos tengo una idea de lo que está sucediendo y ya me puedo dar una idea de cómo voy a arreglarlo. Esa es la base de esto. Ok, siguiendo con canalizaciones. También tenemos ductos cuadrados. En este caso, este se fabrica para armarse por piezas con tramos rectos, codos, Ts, adaptadores, cruces, reductores, colgadores, etcétera. Eso ya ahorita vemos una imagen en el otro libro que nos da imágenes para ver ese tipo de ductos. Dice usos como cabezales en grandes concentraciones de medidores, interruptores, como instalaciones eléctricas de departamentos, de comercios, de oficinas, etcétera. ¿Alguien vive en un edificio? ¿Nadie vive en un edificio? Ok. Bueno, ahorita de todos modos vemos imágenes. También se utilizan con bastante frecuencia instalaciones eléctricas industriales en las que el número y calibre de los conductores son de consideración. O sea, aquí me está diciendo que ya no hay una tubería el cual soporte el factor de relleno de solamente el 40% porque son muchos los conductores y entonces por lo tanto ya no puedo poner una tubería ahí. Lo que hago es ahora pongo un ducto. Déjenme ver si hay una imagen antes de brincarme a los tubos conduit de asbesto, que ya son poco usados. Guía práctica, ok. Vamos a ver si este tiene imágenes de. Creo que sí lo habíamos visto. Lo malo que es que cuando cambio se pierde la imagen. Déjenme ver rápidamente si aquí, creo que aquí había visto canalizaciones. Aguántenme tantito. No, más hacia arriba. Ok, ahorita lo encontramos. Tengo que pasarle lista, ahorita me acuerdo. Voy a pasarle lista. Primero quiero ver el ejemplo de la canal, del ducto. Cajas, cajas. Cajas, cajas. Aquí es la instalación de tubería. Ok. Aquí no, aquí ya son elementos de control, cómo conectar. Ok, ductos, aquí está, este que está aquí. Vean ustedes, este tipo de ductos, ya aquí ya no me sirve, ya no me funciona un tubo conduit porque las características del tubo ya no me permiten que se cumpla el factor de relleno. Entonces vean ustedes ahí, el ducto lógicamente es un ducto cuadrado, pueden ser charolas, ya también vimos la clase pasada, les comentaba que era una charola, pero bueno, ahí está el tubo, es de mucho más sección, y ahí se utiliza pues más que nada para cuando llegan diferentes. En este caso, cuando tenemos un centro de carga normalmente en una instalación industrial, así se utiliza este tipo de instalación. Ahí llegan diferentes, innumerables números de conductores y pues vuelvo a repetir, llegar ahí con tubo conduit sería complicado porque tendríamos que abrir casi toda la parte superior, en este caso del centro de carga o del tablero. Y lo que se hace es mejor llegar a un ducto, ahí van todos, vean cómo al ducto le pueden llegar tubo conduit, ¿sí? De diferentes diámetros, y el ducto pues en sí lleva toda la unión de todos los cables que van hacia el tablero principal o hacia el centro de carga. Aquí está, vean, esta es la característica del tubo, del ducto cuadrado, ¿sí? También hay codos, hay Ts, o sea, todo tiene su forma para colocar. Y de una vez ya que estamos aquí, pues vamos, charolas. Vean la charola, aquí vamos a ver, aquí está. Esta es una charola. Les decía yo que en Culhuacán lo vimos porque iban los cables del internet sobre el pasillo y había una charola, no de este tipo, bueno, que tenía casi las más características de pero que era de puro alambre de acero, más o menos de un cuarto de grosor y eran puros alambres unidos, pero era una formación de charola tal y como la que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que todo es lo básico. Realmente las dudas que están saliendo es, oiga, ¿y por qué ¿por qué aquello? ¿Cuánto debo de?
y cosas que esas sí me sirven. Esto realmente es conocer más que nada la tubería, pero realmente ya en la vida real ya se van a dar cuenta que los conceptos básicos ya los llevan. Tubo Profesor, conduit de asbesto, diga. para las instalaciones a prueba de explosiones, ese mismo tubo conduit. Una instalación a prueba de explosiones en la torre, prueba de explosiones, pero aquí es que esa palabra ya, ¿a qué se refiere con explosiones? Ajá, porque yo, bueno, trabajo en una gasera y según toda la instalación es a prueba de explosiones. Ah, ok. Lo pide la norma. Ok, sí, pero normalmente son tubos, conduit de pared gruesa, de galvanizado porque van a la intemperie, o van en Ok. el suelo, pero sí llegan a resistir esto, tienen esas características. Normalmente es para que no se pueda dañar los conductores. Entonces sí, no hay problema. Podría ser con este mismo tipo de canalización. Ok, gracias. Sí. El tipo conduit de asbesto, que ya no es muy manejable porque ustedes saben que el asbesto ya se considera dañino para la salud. Se dice que puede provocar cierto tipo de cáncer. Entonces ya es muy difícil. Sí hay en instalaciones, más ya no se utiliza, ya no se puede encontrar fácilmente para que, ok, ve y cómprate varios tubos de este tipo. No, ya no hay. Pero ahora se utiliza un tubo de plástico con ciertas características que suplen a estos de asbesto. Entonces, estos antes se hacían en tramos de casi 4 metros. La unión que se lograba era por medio de coplas del mismo material, ¿sí? Ese tipo de unión podía permitir un poco de libertad en cuanto a dar cierta curvatura a este tipo de instalación, pero realmente no era mucha. También hay coples, hay cierto tipo de codos para poder dar esa curvatura a este tipo de instalaciones. Antes se utilizaban, dice aquí, el uso de este tipo de tuberías se ha generalizado en redes subterráneas en acometida de las compañías suministradoras de servicio eléctrico a las subestaciones eléctricas de las edificaciones, etc. Estos, les vuelvo a repetir, se utilizaban antes, ahora ya no. Si alguien ha ido bueno, ustedes sí conocen el Oxxo, es muy conocida esa condenada tienda. Si ustedes analizan un Oxxo, la instalación que le llega eléctrica no es vía aérea. Cuando vean un Oxxo, chequen si afuera del poste le llegan cables a él. No le llegan. ¿Por qué? Porque de entrada el Oxxo necesita una pequeña subestación, un transformador, el cual es un transformador de pedestal que está casi siempre afuera de lo que es la estructura del Oxxo, y se identifica porque está dentro de un gabinete de color verde un poco más grueso, más oscuro que un verde bandera, y ahí está un transformador. Ese transformador es una pequeña subestación que necesita para poder soportar toda la potencia que requiere el Oxxo, porque ustedes analicen cuántos refrigeradores tienen y todas situaciones, cuántas cafeteras tienen, y son equipos que demandan demasiada potencia. Entonces, por eso ellos necesitan una subestación. Y pues bueno, regresando al tema, ellos, toda su alimentación es subterránea, y entonces utilizaban antes este tipo de tubería para poder hacer llegar los conductores a donde iban a ir conectados a los equipos, a las máquinas y todas esas cosas. Ahora ya no se utiliza este tipo de asbesto, se utiliza otro, les vuelvo a repetir, plastificado, pero que cumple con las características que cumplía este tipo de asbesto. Y pues bueno, ahí es donde los pueden ver. Sí, ¿alguien lo ha visto o alguien ha analizado esto? No. La manguera verde, la manguera naranja, perdón, ahora yo verde. Manguera naranja, o en ocasiones, si quieren una manguera de mayores características, que soporte más compresión, que soporte más, que tenga más rigidez, hay una manguera negra que también es eléctrica,
pero lógicamente sale más cara que la manguera naranja. La de PVC naranja es más económica, pero también hay una de PVC negra, tiene mejores características a los esfuerzos mecánicos a los que son sometidos las instalaciones. Entonces ahí ustedes, todo esto va con relación a eso. ¿Alguno de ustedes ha trabajado? Estoy esperando que sea una Fernanda, la señorita Fernanda, porque bueno, su sistema le está costando un trabajo unirse, nada más que entre y ya regreso a lo que estaba. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha hecho alguna instalación eléctrica? Sí. ¿No? ¿Uno? Sí. Creo que había un chico que ya había tomado esto en vocacional y bueno, él es el único que aparece. No sé si alguien más, pero bueno, yo espero que alguien más haya ya intentado verlo de una instalación o cuando menos, ustedes son ingenieros mecánicos y en alguna ocasión les van a preguntar, si no les han preguntado, les van a preguntar, oye, tú no sabes de electricidad, es que tengo este problema y que si prendo la luz de la sala se enciende la cocina y bla, 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 cosas así, ¿no? Estoy inventando, pero bueno. ¿Nunca les han preguntado? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué han hecho? Bueno, yo en especial en una casa, bueno, ahí calientan el agua con resistencia. Lo que pasa ahí, bueno, en su baño es que cuando conectan esa resistencia, tienen que apagar prácticamente todos los focos de la casa para, para que esté funcionando la resistencia. Si dejan funcionando lo que es la resistencia y los focos, inmediatamente se bota la termomagnética. Ajá, exactamente. Entonces, pues ahorita por lo que más o menos estaba diciendo usted, profe, yo me imagino, porque me comentaban que incluso para cambiar el, el contacto donde conectan esa resistencia para calentar el agua, el cable, bueno, ahí utilizan ellos cable, y se hace como quebradizo. Bueno, de hecho dicen que cuando más bien trataron de cambiar ese contacto, el cable solito se venía, o sea, se cortaba solito, pues. Entonces yo me imagino que esa instalación pues ya está demasiado, ¿cómo decirlo? No quemada, sino pues ya está en mal Demandada. estado, pues. Pero yo Ajá. o sea, yo me imagino que toda la instalación ya está en malas condiciones. Entonces yo creo que ahí, por lo que usted está comentando, yo creo que ya es como un cambio de instalación completo. O, ahí va la otra solución. Digo, no pidió, pero no me cuesta nada decírsela. Ahí va la otra solución. Mande solamente una alimentación directa a ese calentador con cables de calibre Del 8, 10 a 8. mínimo 10, de preferencia 8, para que soporte y lo tenga independiente de toda la casa. La demás casa puede quedarse así como está, si es que no ha sufrido daño, que yo considero que no. Los únicos cables que sufrieron daño fueron los que se compartían entre contexto, que alimentaban a esta resistencia, junto con lo que compartía ahí, no sé, un contacto, bla, bla. De hecho, por ejemplo, me comentaban, es que como tal es prácticamente en una planta está todo, ¿no? Está el baño, los cuartos, todo, en una sola planta. Entonces, me comentaban también que, por ejemplo, a raíz de que conectaban esa resistencia para calentar agua, muchos de sus contactos empezaron a volar, o sea, se quemaban, pues. Entonces, pues, ya la verdad, sinceramente, yo no me quise meter en problemas. Dije, no, la verdad, pues no sé, ¿no? O sea, digo, pienso yo que la instalación pues sí está a lo mejor por por las demandas de energía que estaba haciendo la resistencia, posiblemente a lo mejor dañó los demás contactos. Posiblemente, posiblemente. Lo que pasa es que, mire, le voy a comentar igual otra cosa que yo le diría, la solución sería mandar 2 cables independientes de todo el sistema, desde el switch principal o desde el centro de carga. Si tiene el centro de carga, ahí manejar una pastilla de 40 amperes, no de 30, de 40 amperes,
y los dos mandar una fase directa de esa pastilla y el neutro, pues lógico, tomarlo del neutro normal. Pero mandaría yo alimentación única para ese calentador. Ahora, normalmente la gente, y ustedes, esto que voy a mencionar, también vayan analizando y les va a servir para su vida. Cuando compran un equipo, nunca nos ponemos a ver la corriente que va a demandar. Nos vamos a la potencia. Por ejemplo, esto sucede mucho con las señoras de casa, las que tengan mamá, y supongo que todos tienen a su mami. Entonces, cuando van y compran un equipo, por ejemplo, a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Que la licuadora ya hace daño. Y era pues una licuadora de la marca normal, Osterizer, esas cosas, pero que era de baja demanda, de 1000 watts, de 1200 watts, y que bueno, entonces se dañó. Y ahora pues mi esposa me dice, ay, ¿sabes qué? Que ahora quiero yo la Ninja, la Turbo, y que quién sabe qué tanto. Ok, vamos, vemos la condenada Ninja. Lo que yo veo inmediatamente, lo primero que veo es qué potencia demanda. Y me dice ahí 2000 watts. ¿Sí? Dices en la torre. Si yo recuerdo que potencia es igual a voltaje por corriente, asumo y hago luego 2000 watts, lo divido entre 127 volts, y ¿cuántos amperes me da? Más o menos díganme, como 17 y cachito. Alguien que tenga ahí una Maizoro. Casi 15.7. 16. 15.7. Ujú. Ok, 15.7 amperes. Ok. Entonces, eso es lo que va a demandar por hora el equipo. Es algo que también no les aclaré en la siguiente clase de las cargas eléctricas. Ahorita se los voy a aclarar. Pero bueno, 15.7 amperes por hora. Pero los contactos que colocan en las casas del Infonavit, los contactos que compramos en una ferretería, nunca preguntamos el contacto qué características tiene, sino que nada más agarramos y ¿sabe qué? Deme un contacto. Ok, aquí está. Es para tu casa, ¿ah? Sí, ok, un contacto monofásico, ok. Mira, tengo dos, tengo este que vale 20 pesos y tengo este que te vale 32 pesos. Y entonces ustedes lo que dicen, no, pues pongo el de 20 pesos. Esos, los más comunes y corrientes, soportan hasta 15 amperes. ¿Me pueden entregar más? Sí, pero ¿qué va a pasar? Que por el exceso de corriente que está entrando se va a calentar y eso va a hacer que pierda propiedades físicas el elemento, lo que le está pasando a los cables que usted me está mencionando, que se hacen quebradizos. Entonces, normalmente Ujú, ujú. los contactos y los apagadores de su casa, si son de consumo normal, soportan hasta 15 amperes. Bueno, soportan 15 amperes, pueden soportar un poco más, pero si les vuelvo a repetir, si lo estamos sometiendo a esa demanda de más de corriente, van a empezar a perder características físicas. Por ejemplo, un contacto, ¿qué le pasa? Se empieza a amarillar, se empieza a hacer amarillento, ¿sí? Y después ya empieza a Exacto. ser más marcito. ¿Y qué es lo que sucede? Nos damos cuenta cuando qué. Cuando jalamos la clavija que está conectada a ese contacto y ¡pah! Se viene con todo y el contacto. ¡Ay, la torre ya se rompió! Pues sí, pues el contacto nos avisó en el momento que se puso amarillento, nos avisó, oye, te estoy diciendo que aquí hay mucho calor, ¿eh? Aquí ya me estoy yo así, me estoy ya, ¿cómo dicen? Cuando va uno a la playa, ay, ¿cómo se dice? Estoy Cuando uno, quemando. Ujú. sí, pero cuando uno se quema con el sol, ¿cómo se dice? ¿Broncear? Broncear, ándale, uno se broncea, ¿no? Entonces el contacto se empieza a poner amarillento y dice, yo aquí ya me estoy bronceando, te estoy avisando que hay calor de más. Uno no lo pela. ¿Por qué? Pues porque así somos. De repente quitamos la clavija, ay, está calientita la clavija, pero nunca hacemos por más. O sea, decimos, no, bueno, mira, está caliente la clavija, pero no sabemos, bueno, no queremos analizar y ver que lo que está pasando es que está demandando más corriente y que mi contacto sí me la está entregando, pero va a llegar un momento en que va a decir, ¿sabes qué? Aquí te conocí hace tiempo y adiós, ahí nos vemos. En el momento que tú jales tu clavija, pues me voy con ella porque la quiero tanto y ya me pegué con ella. No, ya se dañó, pero bueno. Entonces, tomen en cuenta estos datos, los contactos y los apagadores de los más básicos soportan 15 amperes. Quieren uno que soporte más, 25, 30, 35 amperes, va a ser más caro, pero el material es de mejor calidad y va a soportar más corriente y por lo tanto va a soportar más temperatura. Entonces, lo que tiene que hacer ahí, compañero, es, les digo,
hay dos recomendaciones. Mandar fase y neutro por separado, en una pastilla, sacar de ahí la fase y mandar el neutro general, directamente nada más para ese calentador. En calibre 10 mínimo, 8 de preferencia. De ahí, el contacto donde conectan ellos ese calentador, comprar un contacto que soporte hasta 40 amperes. Y con eso, mire, ya ni se va a calentar, ni se va a Sin botar. problema. Diga. Sí, de hecho, algo que había precisamente leído era eso, ¿no? De lo que usted mencionaba, de cambiar tanto contacto como sacar directamente tanto fase como neutro desde la caja. La bronca que me comentaban ahí también era que creo que de una misma línea, bueno, yo quiero pensar que de una línea de 127, me parece que alimentan tres casas. No sé si ahí se podría hacer esa derivación. Sí, sí, Ah, ok. en el centro de carga. Ujú. Le digo, lo que pasa es que, miren, por ejemplo, les voy a hacer algo que también ustedes a lo mejor no han analizado, y es normal, ¿eh? No, si se los digo así, no es con afán de molestarlos ni nada, es normal. Todas las cargas que ustedes conectan en su casa, ¿cómo las conectan? ¿En serio o en paralelo? En En paralelo. paralelo. En paralelo. Entonces, si ustedes recuerdan, el voltaje es el mismo para todas las cargas. Entonces, normalmente esto, siempre tomo de ejemplo esto que voy a hacer. Esto pasa en Navidad. En Navidad, su mamá, que quiere poner el arbolito y que quiere poner luces y que quiere poner luces en las ventanas y bla, bla, y bla, bla. Y lo primero que hacen ustedes es, ok, ¿sabes qué? No tengo tantos contactos. ¿Qué hago? Pues compro un multicontacto. Y ahí conecto todo. Ok, esa es la solución de momento. Pero ese multicontacto va colocado a un solo contacto. ¿Sí? Entonces habría que analizar qué cargas estoy conectando en el multicontacto que van a llevar 127 volts cada una de ellas, pero cada una de ellas va a consumir diferente corriente y que al final toda esa corriente se la voy a demandar yo al contacto inicial que tengo conectado mi multicontactos. Eso es lo que ustedes tienen que usar de lógica. Entonces aquí lo que está haciendo, lo que me comenta el compañero es, ok, esa solamente es una alimentación que abastece 3 niveles. No importa, en el centro de carga, usted saque una fase, entre comillas, de la fase general, saque una fase con un neutro y mande 127 directos hacia el calentador. Va con su, lógicamente, el medidor va a estar como loco porque son los 3 niveles más aparte esa carga. Pero no afecta porque como lo tiene por separado y como va a tener una pastilla térmica de 30 amperes, ¿sí? Esta va a controlar solamente ese elemento. Y es como si tuviera usted otro nivel. O sea, si usted analiza, me dice, es que la fase que está alimentando, 227 volts alimenta a 3 niveles. Originalmente alimentó un nivel. De ahí sacaron una derivación para alimentar otro nivel. De ahí sacaron otra derivación para alimentar el tercer nivel. Entonces es lo mismo que voy a hacer con el calentador de agua. Voy a sacar otra derivación para alimentar exclusivamente ese calentador de agua y no afectar a todo lo demás, la instalación de la casa. ¿Sí me expliqué? Otro paralelo, perdón. Sí, va a ser otro paralelo, ¿no? Prácticamente, pero para Ajá. su Sí, propio profe. calentador. Sí. Sí, porque prácticamente va a quedar independientemente de toda la instalación, obviamente sacándolo desde el principio, desde la carga, desde la caja como tal, ¿no? Exacto, así como lo está manejando exactamente. Y si lo acaba de ver, usted lo acaba de descubrir, yo le di los tips poco a poco, pero usted ya entendió qué tiene que hacer y ya utilizó su lógica, que es lo que Sí, yo sí, quiero que utilicen. La electricidad es muy bonita, es peligrosa, sí. Si no la tratamos con respeto, es peligrosa. Pero cuando la tratamos con respeto, de verdad es muy bonita. De verdad, a mí me da gusto luego estar viendo, analizando y eso, y bla, bla. Y aquí cuando se daña un contacto, tengo que ver por qué se dañó, bla, bla. Normalmente aquí los contactos, las clavijas se dañan en mi casa porque tengo 2 niñas y mis niñas, como toda la gente, en lugar de jalar la clavija, jala el cable. Entonces, pero bueno, esos ya son hábitos que se tienen que ir quitando poco a poco. Pero así como lo hizo, ocupó su lógica ahorita y ya usted mismo me dice, pues sí, es una conexión independiente y ya no voy a afectar a la casa. Así exactamente. correcto, profe, gracias. Profe, No, también lo que a mí me habían dicho y luego sí, también lo que viendo es poder pedir una bajada independiente para cada nivel, o sea, pedir a CFE que te den
Vayas, tienes Ujú. 2 pisos, pedir 2 bajadas y ya se conecta una a la parte de abajo y hasta en la parte de arriba. Exactamente, esa es otra solución. El detalle de esto es que CFE, cuando usted va y le dice, sabes que necesita otro medidor, lo tiene usted que justificar. Y la verdad es un costo extra. Entonces, normalmente, digo, eso sería lo lógico y lo más viable de hacer, que cada nivel tuviera su alimentación para que así, si uno de ellos provoca un cortocircuito, no afecte toda la casa, porque si ahí esta casa, 3 niveles, depende de una sola fase y alguien provoca un corto, pum, se ve la luz en toda la casa, en todos los niveles. Y aquí lo ideal es, como menciona usted, que cada uno tuviera su alimentación y que cada uno se hiciera responsable de lo que pasa ahí en esa instalación. Eso sería lo más lógico, compañero. Sí, de hecho, porque haga de cuenta que esa familia creo que se dedica a lo que es aluminio, entonces aluminio y vidrios, y también ocupan herramientas, entonces me comentaban que a veces se les bajaba la luz, o sea, por ejemplo, tenían sus focos prendidos, obviamente si conectaban a alguna otra herramienta y la ocupaban por mucho tiempo, se les bajaba, yo me imagino que la intensidad de los focos, ¿no? Me imagino. Entonces, yo me imagino que debe estar pasando eso que comentan ustedes, ¿no? O sea, la parte de que como las 3 casas y más aparte eh, conectarle herramientas, pues obviamente demanda mucha energía. Entonces, lo ideal sería que existieran 3 bajadas, ¿no? En ese caso, Ese es, independientes una de la otra, ajá, ¿no? ese sería lo ideal. Que sería lo Pero, ideal, ajá, exacto. pero aquí también voy a hacer un poco de que ustedes usen su lógica. Vamos a pensar que no se puede hacer eso, que no puede, que no cada casa va a tener su alimentación. Y usted lo acaba de mencionar y analícenlo todo, de verdad, son casos de la vida real que a ustedes les van a servir para su casa, para el trabajo, lo que sea. Si dice el compañero que en el momento que ponen a trabajar una máquina, las demás luminarias o las demás áreas de la casa, pum, disminuye la intensidad, ¿qué es lo que me está diciendo la instalación? Que estoy demandando más potencia. Y para yo demandar más potencia, recuerden, potencia es voltaje corriente. El voltaje es constante, el voltaje no va a cambiar. Entonces, al demandar más potencia, ¿a quién estoy demandando de más? Estoy demandando más corriente. ¿Y qué pasa cuando se bajan las intensidades de las luces? Que el conductor me dice, yo te voy a mandar esa corriente que me estás pidiendo, pero espérame tantito. O sea, me estás demandando más corriente, me estás mandando más corriente por donde no debería. ¿Cuál sería la solución? Cambiar el calibre del conductor de la alimentación. Pero es un gasto que normalmente la gente no lo va a hacer, no lo quiere hacer por lo caro que sale, Sí, pero esa sería la solución. ¿Sale? sí, sí, sí. Ok. Muy bien, profe. Muchas gracias. Profe, perdón, pues Diga, hay un diga. compañero que está en espera, creo que lo puede Ok, aceptar. de acuerdo. Vamos a dejarlo entrar. Híjole, me, Muchas me, gracias. me meto en otros temas y se me olvida que tengo gente esperando. Una disculpa, no son 3. Una disculpa, díganles que perdón. Se me va el avión. Me meto mucho en el tema de lo eléctrico. Me gusta platicar de lo eléctrico. Ya vieron por qué. Porque me emociona, pero utilizo mucha lógica y es lo que yo quiero que ustedes hagan, que utilicen su lógica. Aquí vamos a ver, les decía yo, no sé si alguna vez les ha preocupado por saber cuál es fase y neutro en su instalación eléctrica. Vamos a ver, por ejemplo, en una luminaria, en un foco, que la fase, cuando se alimenta la fase se va a mandar al foco, a la luminaria, y el neutro se va a mandar al apagador, ¿sí? Perdón, la fase se va a mandar al apagador y el neutro se va a mandar a los focos. ¿Por qué se manda de esa forma fase al apagador y el neutro a los focos y después por medio de puentes se hace llegar cada uno? Para que encienda un foco es como una carga, es como una licuadora. Si ustedes la colocan al contacto, tiene un switch para encender. El switch es el apagador. El motor es igual que el foco. Yo muevo el switch a la parte de encendido, lo que hago es cerrar el circuito y se enciende el motor, en este caso el foco. El apagador lo que hace es cerrar o abrir el circuito. Entonces, lo que se hace normalmente es mandar la fase siempre hacia el apagador y el neutro al foco. ¿Por qué?
Por ejemplo, ustedes en casa, ¿qué es más fácil que se dañe? ¿Un foco o un apagador? El foco. El foco, ¿no? El foco. Entonces, si yo mando la fase al foco y para cambiarla me subo a una escalera de aluminio en la cual no tiene los aislamientos hacia el suelo, sino que está el puro aluminio, en mi dedo la fase que está llegando al foco, ¿qué va a pasar? Me voy a dar un impacto de luz, me voy a dar una descarga. Gracias. Ok, entonces decía, si yo mando la fase al foco y en el momento que yo quiera cambiarlo, si meto el dedote sin querer al socket y estoy sobre una escalera de aluminio, pues lógicamente la corriente va a circular. Entonces la fase siempre se va a mandar al apagador porque ese es el que casi no se daña. Si se llega a dañar es por posiblemente esté demandando más corriente. Cuando se vuelva a decirles, pasa más corriente y lógicamente pierde propiedades físicas el elemento. Puede dañarse porque se daña el balancín del apagador, bla, bla. O sea, hay cuestiones ya mecánicas ahí. Pero es muy difícil que se dañe el apagador y que lo tengamos que cambiar. Es más fácil que se dañe el foco. Entonces, es un concepto que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ya se los adelanté ahorita. Entonces, esa es la lógica que yo quiero que utilicen. ¿Ok? Bueno. A ver, antes de terminar, ya con esta tubería de albañal lo veríamos la siguiente clase. Antes de terminar, algo que me quedó pendiente de la clase anterior. Hicieron o están haciendo, no sé para cuándo fue, el trabajo de cargas. ¿Para cuándo va a ser el trabajo de las cargas eléctricas en mi casa? Dejo de compartir y los veo. ¿Para cuándo se entregó ayer? Se entregó ayer, ok. Les pedí que sacaran el nombre y que buscaran la potencia y si tenía factor de potencia y si no que lo buscáramos en internet. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Esa potencia que ustedes obtuvieron de las cargas de su casa, ¿alguien ya se preguntó si es la potencia instantánea, si es la potencia en todo el día o qué tipo de potencia es? Sí, de hecho mi duda era porque, por ejemplo, en la potencia que yo revisé del refri, no sé, un ejemplo, me decía 100 watts, pero me decía 100 watts, no, 100 kilowatts y me decía que era por hora y luego decía por año, o año por hora, no me acuerdo, algo así. Entonces ahí no sé cómo se considera, pues. Ok, qué bueno y eso es lo que quiero que me pregunten, eso, cuando vean esa información, pregúntenme, de verdad, háganme esas preguntas. A ver, la potencia que traen todos los equipos eléctricos, taladro, licuadora, aspiradora, la que ustedes me digan, una esmeriladora, la que ustedes me digan, les va a decir potencia, por ejemplo, hace rato hablaba de una licuadora, 2000 watts. Esos 2000 watts, me está diciendo el fabricante qué es lo que consume esa máquina eléctrica al trabajar una hora continua. Esa potencia es por una hora de trabajo. Entonces, cuando yo quiera saber la potencia que consume mi casa, necesito ver qué máquinas se colocan, cuánto tiempo se colocan, para yo sacar la potencia que utilizan y entonces en un día decir, yo demando 5000 watts al día, 5000 watts por hora, que eso es normalmente lo básico. El libro vamos a ver que nos dice que un consumo promedio de una casa es de 4000 watts, pero no, ya ahora la Comisión Federal ya lo subió a 5000 watts por hora, 5 kilowatts hora, es lo que nos da Comisión Federal de Abastecimiento. Nosotros, lógicamente, ahorita, por ejemplo, en casa, ¿qué horas son? No se va a ir el tiempo, ok. En casa, por ejemplo, ahorita, puede que esté encendida, el refri está conectado, es constante. Ahorita están trabajando con su laptop, con su celular y bla, bla. Pero puede que ahorita pues encienda por ahí una licuadora, bla, bla. El trabajo más arduo va a ser más o menos, que son las 11, ¿no? Ya ahorita. Ahorita ya debe estar, por ejemplo, si van a almorzar una cafetera, debe estar la licuadora para estar haciendo a lo mejor el almuerzo, la lavadora ya debe estar funcionando, lavando la ropa que se ensució en estos días, si es que lavan en semana, bla, 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 bla. Entonces realmente empiezan a conectar equipo y empiezan a demandar más potencia, ¿sí? Entonces,
Que quede claro, la potencia de los equipos eléctricos que vienen en watts es la potencia que va a demandar ese equipo en una hora de trabajo. Y con eso puedo yo sacar, si es que conectara todo mi equipo a mi casa, cuánta potencia por hora demandaría a la fuente, que en este caso sería el transformador que está fuera de mi casa, que me lo proporciona Comisión Federal de Electricidad. ¿Quedó claro el dato? Sí, profe. Aunque, por ejemplo, en algunos productos yo revisé que nada más me daba lo que es la potencia, entonces no me daba como específico, ¿no? Si era por hora, por año, no, o sea, no me especificaba. Entonces yo tendría que hacer el entendido de que es por hora. Así es. Ah, ok. Así es. Ya en automático, aunque no me diga cuánto, en qué tiempo lo consume, es por hora. Correcto. Muchas Por gracias. eso, sí, por eso cuando compran, por ejemplo, a ustedes que están chavos y les gusta tener luego sonido en su casa, un estéreo grande que suene, que las ventanas vibren y bla, bla, vean cuál es la potencia que les dice el fabricante. Pero no vean la potencia, cuando compren ustedes un equipo de sonido, dice ahí 20,000 watts PMPO. Ese PMPO es una potencia instantánea, porque recuerden que todo esto viene de una señal senoidal que sube, baja un valor negativo y regresa a cero. Entonces, esa potencia que me dice ahí es la potencia instantánea máxima que me tomaría, que me alcanzaría ese equipo, pero en ese momento que le alcance, pum, adiós, tronó, caminó, se llamaba el cochino equipo. Entonces, no es cierto esa potencia, cuando venga ahí 20,000 watts de PMPO, no se vayan con ese dato. La potencia que tienen que tomar ustedes en cuenta para un equipo de sonido es potencia en watts, pero RMS, raíz media cuadrática o valor eficaz. Eso lo vieron en circuitos, los que fueron conmigo lo tienen que estar recordando ahorita, los que no, yo espero que su maestro de circuitos se los haya enseñado. Pero bueno, entonces, este es un dato, digo, no va dentro del tema, pero cuando lleguen a comprar si un estéreo o algo, vamos a comprar un equipo, sí, no inventes de 40,000 watts, pero espérame, pero es PMPO, no inventes, y ya ves el RMS, 15 watts, 25 watts, no juegues. Pues con esto ustedes tienen una idea más o menos. Pero bueno, regresando al punto interesante, esa potencia que les marque la máquina eléctrica es del consumo de una hora de trabajo. Bueno, espero que haya sido provechosa la clase del día de hoy. Me sacaron información que más adelante la iba a dar, la iba a proporcionar, pero por mí, de verdad, agradecido que me pregunten. De verdad se los digo en buena onda. Yo agradezco que sean así de curiosos y que me saquen información que, aunque sea más para adelante, pero que ya la tengamos presente. Si no hay nada más, síganse cuidando, jóvenes. Gracias por su tiempo. Posiblemente es un poco monótona la clase así, pero cuando empiezan a preguntar de cosas reales y vivas, se anima esto y empezamos a tener un poco más de interacción. Gracias por su